Y vamos a empezar diciendo qué es un broker, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tal vez no lo tenemos claro, como yo no lo tenía claro hace algún tiempito. Entonces es importante entender qué es un broker, ¿sí? Un broker, para que usted sepa, es una entidad que intermedia las operaciones de Forex que usted tiene. ¿Qué es el mercado de Forex? Es el mercado internacional de divisas. El mercado de divisas mueve más de 5 trillones de dólares al día. Es el mercado más grande que existe de compra y venta de divisas a nivel mundial, ¿sí? Y para que usted opere dentro del mercado de Forex, usted no puede ir y hacerlo de manera criolla, necesita tenerlo a través de un broker. El broker es la entidad, usted está aquí, ¿no es cierto? Y usted quiere operar en el mercado de Forex. Usted no puede llegar solito acá. Usted llega a través de una entidad que se llama broker, ¿sí? Y el broker es la compañía, la entidad que se encarga de ejecutar las operaciones que usted solicita, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de brokers, dos específicamente que vamos a aprender en esta noche. Usted tiene tipos de brokers así, y yo se lo voy a explicar acá y le pido que me preste toda la atención porque esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué tipos de broker usted tiene? Tiene un broker que se llama Market Maker. Y tiene otro broker, otro tipo de broker que se llama el broker SN o STP, ¿ok? Y les voy a explicar lo que es cada tipo de broker. El broker Market Maker lo que hace es que ellos mismos generan su propio mercado. Es decir, todos los trades o todas las operaciones que usted ejecuta, se las ejecuta dentro del mismo broker. El broker mismo regula su mercado, regula sus precios, por eso se llama Market Maker, creadores de mercado, ¿sí? Este broker Market Maker no envía sus operaciones al mercado real de Forex, lo hace dentro de su propio mercado. Y entonces, este broker Market Maker lo que hace es que cuando usted gana, el broker es quien le paga. Es como que usted estuviera negociando con el broker las compras y las ventas, ¿sí? Cuando usted gana, el broker le paga. ¿De dónde le paga? De los otros que están perdiendo. Y cuando usted pierde, el broker es quien gana, ¿sí? Entonces, existe cierto tipo de conflicto de intereses con este tipo de brokers. Este tipo de brokers, muy pocos son los que tienen las regulaciones como para que usted trabaje con este tipo de brokers. ¿De acuerdo? Son muy poquitos. No quiere decir que sean malos, pero quiere decir que hay que escogerlos con muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? De acuerdo a las regulaciones que estos brokers tengan. Y el otro tipo de broker que usted tiene es el broker que literalmente lo que hace es, aquí está usted, aquí está el broker, ¿sí? Y el broker, todo lo que usted pone de operativas, lo lleva al mercado real de Forex. Cada operación es ejecutada en el mercado de Forex, ¿sí? Compras y ventas. ¿Y quiénes son los que están detrás del mercado de Forex? ¿O a dónde es que se llevan estas ejecuciones de operativas? Estas ejecuciones de operativas se llevan a bancos, financieras, fondos de inversión. Estas son las cosas, pero los que tienen los más grandes del mundo, ¿sí? Ahí es donde se ejecutan las operaciones. Las compras y las ventas se las hace con estos proveedores de liquidez, ¿ok? Entonces, el broker tiene sus proveedores o los proveedores del mercado, ¿de acuerdo? Y toda operación que usted manda a ese broker la envía al mercado real y ahí es donde se ejecuta, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos tipos de brokers que hay. Ahora, ¿qué es importante entender? Lo tercero que es muy importante entender se llama regulaciones.
¿Ok? Entonces, en términos de regulaciones, tenemos regulaciones principales. Hay dos regulaciones principales. Las más importantes, las más serias, las que dan más prestigio y las que dan más tranquilidad. Y ya les voy a explicar por qué. La primera regulación que tenemos, mejor dicho, las dos regulaciones principales es, la una se llama FCA y la otra se llama ASIC. ¿Sí? ¿De dónde vienen estas regulaciones? La FCA viene del Reino Unido y ASIC, Reino Unido, y ASIC viene de Australia. ¿Qué requisitos tiene un broker para obtener una regulación de este tipo? ¿Sí? Tiene específicamente 4 requisitos, ¿ya? El primer requisito que tiene el broker para obtener una regulación de estas dos, FCA o ASIC, es, en primer lugar, debe tener un domicilio o una oficina en el país de origen. En el país de origen de la regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que va a sacar ASIC, tiene que estar en Australia. Y si es que va a sacar la regulación de FCA, tiene que estar en Reino Unido. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Porque aquí puede haber una confusión. Que alguien diga, yo estoy trabajando con un broker que tiene regulación de ASIC. Y yo voy aquí a la superintendencia de bancos en mi país y me dice que no está regulado. ¿Sí? Usted tiene que entender que la regulación se emite en el país de origen. Y esa regulación emitida en el país de origen no le obliga a tener oficinas, inscribirse en ninguno de los otros países en los cuales puede operar. ¿Ok? Entonces, indistintamente de que tenga oficina, domicilio o esté registrado en la super de compañías de su país, el broker, si es que mantiene una regulación FCA o una regulación ASIC, es un broker regulado. ¿Ok? En segundo lugar, ¿cuál es la otra cosa que le piden? Siempre tienen un requisito de capital propio del broker. ¿Sí? En tercer lugar, le piden que tenga cuentas bancarias separadas para dinero del broker como su propia operativa, costos operativos del broker, y cuentas separadas para el dinero de los clientes que tiene el broker. Nunca se manejan las mismas cuentas, ¿ok? Se manejan en cuentas separadas lo que corresponde a sus costos y márgenes operativos y por separado lo que corresponde al dinero de cada uno de los clientes, ¿ok? Y en cuarto lugar, está sujeto a un proceso de auditorías constantes y aleatorias. ¿Sí? Le pueden caer de sorpresa al broker y de hecho le pueden sancionar y le pueden quitar su regulación cuando incumple alguno de los parámetros que tienen la FCA o la ASIC. Estas dos regulaciones, FCA y ASIC, son las que más protegen al cliente de cualquier tipo de fraude, robo o cualquier tipo de mal manejo que el broker pueda querer realizar. ¿Sí? Entonces, son las regulaciones que más nos garantizan el buen proceder del broker. ¿De acuerdo? Son estos dos tipos de regulaciones. Ahora, ¿qué significa? ¿Dónde está? Perfecto. Listo, pasamos estos puntos. FCA, ok. Hay otros tipos de regulaciones. Estos son los principales, ¿ok? Las regulaciones principales son estas de aquí. Pero hay otros tipos de regulaciones, porque ustedes van a decir, sí, es un broker regulado, pero regulado por quién y por qué tipo de certificación. ¿Ok? Eso es bien importante, porque ahí es donde se puede correr un riesgo importante. Entonces, hay otros tipos de regulaciones.
Los otros tipos de regulaciones secundarias son regulaciones que están emitidas generalmente por paraísos fiscales. ¿Sí? Y estas regulaciones pueden verse de varios nombres. Pueden verse como FSA, pueden verse como regulación SAISEC, y hay otros diferentes tipos de nombres que tienen estas regulaciones de paraísos fiscales. Entonces hay que ver de qué país proviene la regulación que tiene cada broker. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema con los brokers? Hay brokers excelentes que tienen regulación FCA y regulación SAISEC. No hay ningún problema si es que el broker tiene esa regulación. ¿Por qué? Porque la regulación del paraíso fiscal le permite ser un poquito más amplio con los beneficios que puede ofrecer como broker. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales y las regulaciones emitidas en paraísos fiscales no son tan restrictivas como lo son las dos regulaciones madre, que son la FCA y ASIC. ¿Sí? Entonces, cuando un broker conjuga estas dos regulaciones, puede tal vez tener un poco de mayor amplitud en los beneficios que ofrece para sus clientes. Ahora, ¿qué sucede si es que un broker tiene solo regulaciones de paraíso fiscal? Ahí es donde puede haber algún riesgo con ese broker. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante conocer porque la información es poder. Yo al menos siento que después de toda esta asesoría que recibí, me desasné. Disculpen el término. Porque realmente para mí toda esta información ha sido nueva. Entonces, estoy aprendiendo y me siento muy contenta de poder enseñarles y poder transmitirles para que cada uno de los clientes que tenemos se lleve la información para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Ya tiene aquí, claro, la parte de las regulaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es importante entender? Y es otra cosa importante que manejan los brokers, porque la gran mayoría de brokers no le cobran a usted ni por depósito ni por retiros, ¿sí? Entonces usted va a decir, ¿y de dónde gana el broker? ¿Ya? Y aquí es donde viene otra de las variables que debemos ver para poder escoger un broker, ¿de acuerdo? Entonces, la otra variable que es importante entender es algo que se llama spread, y la otra que les voy a enseñar se llama swap. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el spread, chicos? Miren, cuando usted va al mercado, el mercado oficial de Forex tiene un precio. Entonces vamos a suponer aquí que el precio de la moneda que estamos viendo está en 1.04549. ¿Ok? Ese es el precio oficial del mercado de Forex. El spread es el precio al que usted efectivamente, el momento en el que usted coloca su operación, le sale a usted la operación ejecutada. Entonces usted va a ver, yo estoy segura de que ustedes han visto que hay veces que dicen, los spreads están altos, porque coloca una operación y resulta que cuando la colocó, ¡plum!, se subió y se metió con 5 pips de diferencia, con 4 pips de diferencia. ¿Les ha pasado? Si es que ya vienen operando, les debe haber pasado, ¿sí? Eso es el spread, ¿ya? Que cuando usted mete una operación, la metió viéndole la lineecita del gráfico del precio estaba aquí. Eso normalmente pasa los domingos, cuando el mercado recién está abriendo. Entonces usted pone una operación aquí y le puso, por ejemplo, la operación en compra. Usted pone ahí y ¡plum!, se fue y se colocó más arriba. ¿Les ha pasado? Ya, eso es el spread, ¿sí? ¿Qué es lo que significa el spread? Hay un precio oficial del mercado y el spread significa que puede variar, dependiendo del broker, hasta 5 pips versus el precio oficial. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la ganancia del broker. ¿Sí? Entonces, si es que este es el precio oficial, para acá arriba o para acá abajo, si es que es compra o si es que es venta, obviamente, dependiendo el spread que tenga su broker, es el precio en el que en realidad se ejecuta la operación. ¿De acuerdo?
Siempre va a haber, siempre, en todo broker, una diferencia entre el precio oficial del mercado y el precio al que se está ejecutando la operación, ¿sí? Entonces, es por eso que hay brokers que son más caros y brokers que son menos caros, ¿de acuerdo? Los brokers más caros son los que tienen un spread de entre 3 y 5 pips. Un broker normal que tenga un costo normal es un broker que le cobre a usted entre 1 y 3 pips por sus operativas. ¿Sí? Eso es específicamente el tema del spread, para que usted lo comprenda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el tema del swap? Y aquí es donde yo voy a despejar incluso unas preguntas que deben tener de personas que cuando de repente tenemos una operación larga, se cierra en pérdida, ¿sí? Y con el tema del swap es donde usted va a entender lo que sucede. El swap es el costo diario que nos cobra el broker por mantener una operación, por cada día que la operación está abierta. Dependiendo la divisa, el swap va a ser diferente. Hay divisas que son más económicas y hay divisas que son más costosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el más claro ejemplo es lo que tenemos ahorita abierto, que es el eurodólar y el NZDK. Si usted desglosa el eurodólar, el swap que nos cobra por mantener la operación abierta tantos días es súper alto, ¿sí? Y obviamente el momento en el que se cierra la operación, por más de que generemos los 20 pips de ganancia, al haber estado tantos días abiertos, se termina yendo a pérdida. ¿Ok? Ese es el swap. Y usted regresa y revisa el NZDK y el NZDK en cambio tiene un swap mucho más bajito, es mucho más barato de operar, ¿sí? Entonces, el tema del swap es el costo diario o el costo que nos cobran por mantener operaciones cada día, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, tenemos, ahí, en estas dos, es donde está la ganancia del broker, chicos. En el spread y en el swap. Ahí es donde gana el broker. ¿De acuerdo? Para que usted sepa de dónde gana el broker, cuál es su negocio. ¿Sí? Ese es el costo del broker. Ahí es donde están sus ganancias. Ok. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración específicamente con PipGrabber. ¿Por qué? Porque este tema del swap, en alguno de los chats o en alguno de los Zooms, yo le consulté a Gary Ficar. Cuando él da sus clases en vivo, usted le puede hacer preguntas. Aprovéchelo, ¿sí? Y yo le pregunté y le dije, Gary, ¿qué sucede con las operaciones que salimos a pérdida? Porque a veces, evidentemente, decimos, ay, la matriz cerró y cerró con pérdida de esta operación, ¿sí? Y la gente, no está funcionando, no me cerró bien. No, no es que no le cerró bien. Es que en operativas de varios días, el swap se puede comer su ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la explicación que Gary nos dio? Yo, en primer lugar, le admiro mucho y entiendo por qué es un trader tan rentable, porque él mantiene tanta calma cuando de repente alguno de nosotros está alarmado, él responde como si no fuera nada. Y él, la explicación que él dio fue muy clara y él dijo, eso puede suceder, puede pasar que hayan operaciones que se queden en el mercado por varios días o semanas y que generen un costo de swap que nos genere una pérdida. Pero por eso trabajamos con 5 pares de divisas. Por esa razón es que usted tiene los otros 4 pares con los cuales en su balance mensual usted sigue generando ganancia. ¿De acuerdo? Entonces esa fue la explicación de Gary y nos dijo, sí, eso sucede, es el mercado, así pasa. Pero usted tiene que entender que por eso se trabaja con 5 pares, para que si es que en el 1 una operación estuvo muy abierta por muchos días, los otros 4 no solo compensen, sino que excedan lo que se perdió por swap en una de esas operativas. ¿Ok? Entonces, estas son como las reglas normales bajo las que juega el mercado. ¿De acuerdo? Eso es el tema del swap y el tema de spreads. Ahora, ¿qué es importante entender y que quiero explicarles?
la quinta cosa extremadamente importante y se llama apalancamiento. Porque esto fue lo que generó una crisis al cambiar de política el broker que todos trabajamos, que es Place the Trade. ¿De acuerdo? Entonces, para explicarles esto, yo voy a compartirles acá. Por ejemplo, cuando una persona va al banco y pide un préstamo para comprar una casa que luego piensa rentar, esa persona se está apalancando. O cuando una empresa pide un financiamiento para expandir sus operaciones, esa empresa se está apalancando. Incluso cuando un gobierno va al Fondo Monetario Internacional y pide un préstamo para mejorar la economía de su país, ese gobierno se está apalancando. Pero cuando se trata de trading, ¿cómo funciona el apalancamiento? ¿Acaso debo ir al banco y pedir un préstamo para operar en los mercados? Pues, en realidad, Futuro Trader, es un poco más sencillo que eso, ya que en vez de un banco, solo necesitamos de nuestro broker. Porque cuando se trata de trading, es el broker quien nos concede un préstamo temporal para operar en los mercados. De hecho, ¿qué te parece si vemos un ejemplo de una operación con apalancamiento? Para que así puedas entender mejor cómo funciona y sobre sus riesgos. ¿Te gustaría? Pues vamos a darle. Supongamos que el 1 de enero de este mismo año decidiste invertir $1000 en comprar acciones de Apple. Y justo un año después, esas acciones han aumentado su valor, dándote una ganancia de $500. O sea, un 50% de tus $1000 invertidos. Nada mal, futuro trader. Hasta Warren Buffett sentiría envidia de ese resultado. Pero ahora, imaginemos esta misma operación utilizando algo de apalancamiento. Un apalancamiento relativamente pequeño de 1 a 5 o por 5, que en ambos casos significa que por cada dólar que tú pongas, tu broker te prestará el dinero necesario para multiplicar esa cantidad por 5. Así que, si realizas una operación de compra en acciones de Apple y pones $1000, esa cantidad la multiplicamos por 5, dándonos un total de $5000. 1000 que estás poniendo de tu propio bolsillo y 4000 que te está prestando tu broker. Ahora, teniendo en cuenta que al cabo de un año nuestras acciones subieron un 50%, esos 5000 se han convertido en $7500. ¡Felicidades, futuro trader! Muy bien hecho. Sin embargo, entenderás que de esos 7500 no todo es para nosotros, ya que hay una deuda que debemos saldar. Así que, lo primero que haremos será devolverle al broker los 4000 que nos ha prestado, dejándonos en la cuenta un total de $3500. 1000 que eran de nuestro capital cuando abrimos la operación y 2500 de ganancia neta. Excelente, futuro trader. Date cuenta cómo utilizando los mismos $1000, pero con un poco de apalancamiento, hemos pasado de una ganancia de $500 a una ganancia de más de 2000. Eso es el apalancamiento, una herramienta que nos permite operar con más dinero del que tenemos y que si se utiliza bien podremos multiplicar nuestras ganancias. Pero entonces, ¿por qué al principio del video dijimos que el apalancamiento es una de las principales razones por las que los traders pierden todo su dinero? Pues, imaginemos nuevamente la operación anterior sin apalancamiento. Compramos $1000 en acciones de Apple y un año después decidimos venderlas. Solo que esta vez esas acciones no han subido, sino más bien han bajado un 10%, dándonos una pérdida de $100. Por lo que nuestros 1000 han pasado a ser 900. La verdad es que una pérdida del 10% no es algo malo. No vamos a ir a la ruina por ello. Sin embargo, ahora imaginemos nuevamente este mismo caso, solo que con apalancamiento. El mismo apalancamiento de la última vez, de 1 a 5 o por 5, que hace que nuestra compra de $1000 en acciones de Apple se vuelva una de 5000. Si nuestras acciones bajan un 10%, ¿cuánto perderemos? Pues lo primero sería descontar ese 10% que han perdido nuestras acciones. Luego le devolveremos al broker el dinero que nos ha prestado, dejándonos tan solo $500 en nuestra cuenta. Una pérdida del 50%, muy diferente al pequeño 10% que hubiéramos perdido si no nos hubiésemos apalancado.
¿Ya entiendes el riesgo del apalancamiento? ¿Entiendes por qué es tan peligroso y no debe tomarse a la ligera? Porque así como una ganancia se puede multiplicar, tan solo basta con que el precio se mueva un poco en nuestra contra para que perdamos gran parte de todo nuestro dinero. Ahora, a pesar de todo lo malo que hemos dicho del apalancamiento, la verdad es que el apalancamiento no es algo negativo, simplemente es una herramienta. ¿Y qué dependerá de tu estilo de trading, tu estrategia, tu capital y hasta del mercado en el que operes si te conviene usarla o no? Ya que, como te digo, el problema no es el apalancamiento, sino usarlo sin los conocimientos adecuados y de manera incorrecta e irresponsable. Y listo, futuro trader. Esto sería todo por este video. No te olvides. Listo. Para que usted sepa, los brokers internacionales más pesados están dando un apalancamiento de 1.50 para personas que no tienen conocimiento de trading. Y de hecho, Gary Fickard, que es el profesor y el creador del Pip Grabber, opera con un apalancamiento de 1.50. ¿Por qué? Porque él nos explicaba lo riesgoso que es tener un apalancamiento excesivo en momentos de volatilidad del mercado. Porque así como su ganancia se exponencia, también sus pérdidas se pueden volver exponenciales. ¿Ok? Entonces es parte de entender, y yo en esta parte quiero hacer un llamado súper puntual y fuerte a que el operar dentro del mercado, que tengamos una herramienta que es maravillosa y que nos permite tener un porcentaje de asertividad extremadamente alto, no significa que esto sea un juego de casino o una ruleta, ¿sí? A la cual podemos entrar y apostarle todo lo que queremos, porque usted tiene que cuidar su capital. Entonces, esto tiene que crear una mayor conciencia del lotaje que usted maneja, de las operativas que maneja y de cómo está poniendo a riesgo su capital. Descansen, chicos, les queremos muchísimo a todos. Bendiciones para todos. Un abrazo, chicos. Buena noche.